Regresé a casa para Navidad. La casa estaba vacía, excepto por la abuela comiendo las sobras. Una nota decía: gasté su préstamo de $8,500 en un crucero familiar. Cuídela. La abuela dijo: arreglaremos esto. Solo asentí. Días después, estaban rogando. No llamé. Era la casa de mis padres, la que prácticamente había pagado, y se suponía que estaría en casa para Navidad, como lo prometí, como siempre lo hice. Pero cuando abrí la puerta principal, la calidez y la alegría que esperaba no existían. El árbol estaba encendido, seguro. La estrella de plástico barato parpadeó como si intentara disculparse, pero el silencio era pesado. No hay voces, ni papel de regalo, ni canela ni galletas quemadas, solo el leve tintineo de un tenedor contra un plato. Hola. Grité con cautela, interviniendo. Aquí, cariño, llegó una voz desde la cocina, suave, cansada. Doblé la esquina y allí estaba ella, la abuela, sentada sola a la mesa con su suéter de punto morado y un plato de relleno frío y jamón a medio comer frente a ella. Parpadeé. ¿Dónde están todos? Ella no respondió al principio. Ella simplemente me dio una sonrisa triste y desdentada y deslizó una nota doblada sobre la mesa. Le temblaron las manos. Lo recogí. Ni siquiera estaba en un sobre, solo una hoja rota de papel de cuaderno. Mi nombre estaba garabateado con bolígrafo negro. Gasté tu préstamo de $8,500 en un crucero familiar. Lo siento. Cuida a la abuela mientras no estamos. Con amor, mamá. Me quedé mirando. No hablé. Mi cerebro dejó de procesar palabras relacionadas con préstamo y crucero. Ese dinero fue para mi cirugía dental. Había ahorrado durante más de un año. La abuela me observaba como un soldado observa un campo minado, con atención y en silencio. Supongo que no pensaron que te importaría, dijo suavemente, doblando una servilleta. Se fueron ayer. Me senté con fuerza. El asiento parecía más frío que la habitación. Sin previo aviso, sin llamada telefónica, simplemente tomé el dinero y te dejé aquí, susurré. Ella soltó una risa seca. Oh, cariño, sabes que solo llaman cuando quieren algo. Asentí lentamente. Mis manos se apretaron debajo de la mesa. Esto no era nuevo. Fue simplemente más fuerte. La abuela tomó un pequeño sorbo de jugo de naranja, me miró fijamente a los ojos y dijo: arreglaremos esto. No dije nada, pero por dentro algo se rompió. Y algo más, algo mucho más frío, empezó a crecer. Esa noche la abuela se acostó temprano. Dijo que estaba cansada, que sus caderas no podían soportar mucho más esperar. Me besó en la mejilla, me dio unas palmaditas en el brazo y susurró: siempre fuiste la única que fue amable. Y luego se alejó arrastrando los pies con esa pequeña cojera que tuvo después de caerse por las escaleras hace 2 inviernos, por la que nadie más la llevó a rehabilitación. Me senté sola en esa casa durante horas, sin televisión, sin luces, solo esa nota, el préstamo, mi dinero, el dinero por el que trabajaba en turnos de noche, fines de semana, días festivos, conduciendo Uber, trabajando por cuenta propia, saltándome comidas, saltándome el sueño. $8,500 gastados en un crucero. Abrí el chat del grupo familiar. Silencio. Ni siquiera una feliz Navidad. Me desplacé hacia arriba. El último mensaje de mi mamá era de noviembre: no olvides transferir el préstamo a la cuenta de papá. Necesitamos reservar antes de que suban los precios. Préstamo. Nunca lo llamaron regalo porque sabían que no lo era. Recordé la voz de mi mamá cuando propuso la idea. Es solo un préstamo a corto plazo. Le reembolsaremos el dinero a más tardar en febrero. Siempre puede reprogramar su asunto dental. Asentí, porque eso es lo que siempre hice. Cuando pidieron dinero para la matrícula escolar de Jacob, asentí. Cuando pidieron ayuda con la deuda de juego de papá, asentí. Cuando Kelly necesitó alquiler después de perder su trabajo, es decir, renunciar porque su jefe era malo, asentí. Siempre asentía, porque si no lo hacía, era egoísta, inútil, desagradecida. Porque la familia es lo primero. Porque después de todo lo que hemos hecho por ti,
lo has hecho por mí. Me echaron cuando tenía 17 años porque me negué a mentir por Jacob después de que robó los analgésicos de la abuela. No se presentaron a mi graduación universitaria. Demasiado ocupada ayudando a Emily a mudarse a la casa de su novio. Se olvidaron de mi cumpleaños 3 años seguidos. Pero cuando se trataba de dinero, de repente volví a ser familia. A la mañana siguiente, tenía respuestas. No estaban solo en un crucero, estaban en el Aurora Majestuosa, un barco de lujo que navega por el Caribe durante 10 días, cubierta elegante, mayordomo privado, acceso a la piscina infinita, comida gourmet, $3.000 por persona. 4 de ellos. Lo sé porque Emily publicó una foto en Instagram cuando debió haber. Se me olvidó impedir que los viera a los 4 en batas de baño, brindando copas de champán. El pie de foto decía, finalmente, un poco de paz lejos de todas las sanguijuelas y la negatividad. ¿Sanguijuelas? Me reí a carcajadas. Usaron mi dinero, abandonaron a la abuela con las sobras y me llamaron sanguijuela. Ese fue el momento en que se rompió el último cable dentro de mí. Ya no estaba triste. Ni siquiera estaba enojado. Estaba concentrado. Esa noche, la abuela me encontró en el garaje. Estaba encorvado sobre el viejo archivador de papá, rodeado de montones de billetes y registros viejos. Ella no dijo nada, solo me observó mientras yo hojeaba décadas de mentiras. Necesito saberlo todo, le dije. ¿A dónde fue el dinero? ¿Qué hicieron? ¿Quién participa? Se sentó a mi lado, sacó un cuaderno descolorido y empezó a pasar páginas. Empecemos con 2016, dijo. Fue entonces cuando tu madre tomó mi cuenta de pensión. A medianoche ya teníamos números. Al día siguiente, teníamos un plan. Entraron en el camino de entrada como reyes, las mismas personas que nos dejaron a mí y a la abuela con una nota y un refrigerador lleno de que la estropeado, y ahora regresaron a casa como héroes que regresan de la guerra. Su risa se extendió por la casa incluso antes de que se abriera la puerta. Emily entró primero, arrastrando una maleta de diseñador, el cabello trenzado con cintas y las uñas recién hechas. Uf, estoy muy contenta de estar de regreso. Esa última cena en el barco me dio urticaria. Detrás de ella, mi madre entró con la elegancia de un villano en una telenovela, con las gafas de sol todavía puestas en el interior. ¿Al menos limpiaste un poco?, preguntó, pasando por encima del chal de la abuela como si fuera basura. Papá lo siguió, con la cara sonrojada e hinchada por los befás del crucero. Él gruñó cuando me vio. «Oh, todavía estás aquí». Jacob entró el último. Ni siquiera reconoció a la abuela, simplemente dejó sus maletas junto al sofá y se desplomó en él. No hablé. Estaba sentada a la mesa, con las manos juntas, tranquila, lista. ¿Dónde está la comida?, preguntó mamá, escaneando la cocina como si fuera suya. En la nevera, dije. Aún queda mucho del jamón que dejaste. Jacob se rió. ¿Sigues con eso?, murmuró. Amigo, solo pide comida para llevar. No es que estés arruinado. Me levanté lentamente. Me alegro de que estén todos aquí, dije. Siéntate. Tengo algo que mostrarte. Jacob puso los ojos en blanco pero se dejó caer en una silla. Papá hizo crujir sus nudillos. Emily estaba demasiado ocupada buscando un enchufe para cargar su teléfono. Giré la pantalla del portátil hacia ellos y hice clic en reproducir. El primer vídeo, una hoja de cálculo. No una hoja de cálculo cualquiera, una auditoría financiera que pasé 4 días elaborando con la abuela. Cada dólar transferido desde su cuenta de pensión. Cada retiro de cajero automático hecho con su tarjeta en las gasolineras que papá siempre usaba. Cada pago de celle que Emily solicitó para cubrir emergencias que resultaron ser cargos de Sephora y Apple. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó mamá, su voz de repente tensa. De su banco, dije. Deberías tener más cuidado al utilizar la contraseña de otra persona. El segundo vídeo, capturas de pantalla de transacciones de Venmo, inicios de sesión de cuentas desde los dispositivos de mamá, puntos de acceso que coinciden con los hábitos de oferta de papá. Luego correos electrónicos. Mamá le escribe a Emily. No se dará cuenta de que falta el depósito del crucero. Confía demasiado en nosotros. Emily respondiendo.
Es un blandengue. Además, ¿quién deja sola a la abuela en Navidad? Apreté la mandíbula, pero seguí adelante. Podría detenerme aquí, dije, pero no lo haré. Un archivo más. Una grabación de voz, Kelly, la esposa de Jacob, parada en nuestro porche hace 2 noches, sollozando. No quería ir. Le rogué. Pero Jacob dijo que si no les dabas el dinero, simplemente la dejarían y se ocuparían del asunto más tarde. Solo me quedé callada porque dijo que todo se acabaría. Lo siento, no pude soportarlo más. Jacob se levantó de un salto. ¿Grabaste a mi esposa? Eso es ilegal. No, dije, ella me lo pidió. Dijo que estaba cansada de mentir por ti, cansada de verte desangrar a la gente. Papá se puso de pie, ahora con el rostro rojo de rabia. Pequeña serpiente. ¿Has estado investigando nuestras cuentas como alguien a quien le han robado? Espeté. Abrí una última pestaña, un correo electrónico escrito previamente. Línea de asunto, informe formal de abuso financiero a personas mayores. Se adjunta evidencia. 2 divisiones de fraude de la Seguridad Social, el abogado de la abuela, el defensor del pueblo del condado y 2 medios de comunicación locales. Tienes 48 horas, dije, con mi voz tranquila, para devolver cada centavo, o te envío esto. Todo. Las manos de Emily temblaron. Estás mintiendo, dijo. Arruinarías a tu propia familia. No, dije. ¿Arruinaste? Vosotros. Solo estoy enviando la factura. La abuela se levantó lentamente. No había dicho una palabra en todo este tiempo, pero ahora caminó hacia la cabecera de la mesa, puso su mano en el respaldo de una silla y dijo, crié a 3 de ustedes, los alimenté, los cambié, los protegí y cuando no podía caminar, me dejaron frijoles congelados y pastel mohoso, mientras bebían champán con dinero robado. Tienen suerte de que sea el quien venga detrás de ustedes, porque si fuera yo sola. Se interrumpió. La sala estaba en silencio, pero el mensaje era fuerte. Papá murmuró algo en voz baja y salió furioso. Emily lloró y trató de abrazar a la abuela, quien se dio la vuelta. Jacob simplemente me miró fijamente. Ya no sois familia, dijo. Sonreí. No, finalmente soy libre. No creyeron que lo haría. Pensaron que estaba mintiendo. Incluso después de que les dejé caer ese correo electrónico delante de ellos, incluso después de que la abuela los mirara fijamente con ojos llenos de silenciosa y antigua rabia, todavía pensaban que podían superarme, manipularme, desgastarme. Pero esa versión de mí, la tranquila, la que asentía, pagaba y decía gracias por las migajas, murió cuando gastaron $8.500 de mis ahorros en piñas coladas y un buffet de crucero. Las primeras 24 horas transcurrieron en silencio. Ni un solo mensaje. Sin disculpas. Solo la abuela y yo en esa casa vacía y demasiado tranquila, comiendo avena en el microondas y turnándonos para revisar la cuenta bancaria. No llegó nada. El segundo día envié el correo electrónico, cada archivo, cada captura de pantalla, cada grabación adjunta y fechada. Archivado a las autoridades estatales y enviado en CC a cada redacción dentro de un radio de 100 millas. A las 6:13 de la tarde recibí una respuesta, gracias por su envío. Se ha abierto un caso. Al tercer día explotó. Jacob fue el primero en entrar en pánico. Me desperté con 12 llamadas perdidas y una avalancha de mensajes de texto, que iban desde no quisimos decir eso hasta ¿en serio vas a destruir a tu propia familia por algo de dinero? Luego vino el clásico de mamá, estás siendo emocional. Por favor, quita la publicación. Hablaremos. Pero no respondí. En cambio, reenvié todos los mensajes a mi abogada, una mujer llamada Natalie, quien los leyó todos con la fría precisión de un cirujano. Había estado trabajando con el asesor legal de la abuela desde el día en que presioné para registrar la confesión de Kelly. Ese día, al mediodía, Natalie envió cartas oficiales de intención de demandar a mis padres, Jacob y Emily. Ella tampoco estaba mintiendo. Los cargos, abuso financiero de personas mayores, acceso no autorizado a cuentas de jubilación y apropiación indebida de préstamos familiares. El monto adeudado, con intereses y daños y perjuicios, $14.322,85. La noche siguiente, mamá apareció en la puerta.
Parecía alguien que no había dormido, sin maquillaje y con el pelo recogido descuidadamente. ¿Podemos hablar?, preguntó, con la voz temblorosa. Me crucé de brazos. Solo si trajiste una chequera. Metió la mano en su bolso y sacó un sobre ancho. Dentro había un cheque de caja por $8.500, mi préstamo. Sin interés. Yo pregunté. Tienes suerte de conseguir esto, espetó. Este desastre que creaste nos está destruyendo. Es tu culpa. Le estás dando la espalda a tu propia madre. Negué con la cabeza. No, dije, saliendo y cerrando la puerta detrás de mí. Finalmente le doy la espalda a un ladrón. Más tarde esa semana, Emily me llamó desde el teléfono de su trabajo. Ella estaba llorando. Dijo que el artículo había comenzado a circular. El título, Familia roba la pensión de una abuela discapacitada y la abandona en Navidad, el nieto se defiende. Obtuvo 42.000 acciones de la noche a la mañana. Al empleador de Emily, una empresa boutique de marketing, no le gustaba la prensa. Su nombre estaba en cada captura de pantalla. Su mensaje sobre las sanguijuelas y la negatividad se había convertido en un meme. Me despiden, ella gritó. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? Devuélveme el favor, le dije. Ahora paga tu parte. Lo hizo, en 4 entregas. Le hice enviar un comprobante de pago cada vez. Sin atajos. Jacob fue el último en caer. Al principio, actuó como intocable. A mi jefe no le importa, alardeó en las redes sociales. De todos modos, todo es falso. Pero luego Kelly lo dejó. Ella solicitó la separación y le dijo que no iba a dejar que sus hijos crecieran en una casa donde mentir y robar eran la norma. Ella me llamó el mismo día. Lamento haberme tomado tanto tiempo, susurró. Pero ahora he visto quién es realmente. Le pregunté si necesitaba ayuda para encontrar un lugar. Hizo una pausa y luego dijo, solo si vienes sin condiciones. Sonreíste, entonces sí, porque hiciste lo correcto. 2 días después, Jacob apareció en mi puerta, sin afeitar, cansado y furioso. Eres un tonto, siseó. Lo arruinaste todo. No, le dije, entregándole una carta legal, lo hiciste. Natalie acababa de presentar una moción de embargo de su salario. Intentó partirlo por la mitad y arrojármelo de vuelta. No me inmuté. Pague cada centavo, le dije, o congelaremos sus cuentas. No estoy mintiendo. Al final de la segunda semana, todo el dinero había sido devuelto, $8,500 de mamá y papá, $3,100 de Emily, incluyendo intereses, $2,700 de Jacob después de un préstamo de su propio jefe, humillante. El total fue $14,300 y cambio. Usé $3,000 para finalmente hacerme la cirugía dental, otros $2,000 para comprarle a la abuela un sillón elevador adecuado y una enfermera a domicilio. El resto fue a una cuenta bloqueada que devenga intereses a nombre de la abuela, a la que solo ella y yo podíamos acceder. Cuando le mostré los papeles, lloró. Me quitaron todo, susurró, pero no te quitaron a ti. Y así, sin más, había ganado. No solo el dinero. No solo la guerra legal. Me había recuperado. El peso que cargué durante años, la culpa, la obligación, la silenciosa vergüenza de ser menos amado, se cayó como un mal abrigo y me puse más erguido que en años. Dejaron de llamar y, ¿sabes qué? Se sintió como silencio. Por primera vez tenía pulso. No el silencio de pánico de la culpa, no el pesado silencio de la vergüenza, sino un silencio limpio y quirúrgico, del tipo que se produce después de que finalmente se elimina algo infectado. El dinero fue devuelto. La casa estaba en silencio. La abuela finalmente volvió a dormir toda la noche, sin despertarse cada hora, temiendo que alguien entrara para robarle el resto de su dignidad. ¿Y yo? Me estaba convirtiendo en alguien que no podían controlar. En las semanas posteriores a la explosión, no solo recaudé dinero, recogí mi vida. Dejé el trabajo que me agotaba, acepté un contrato remoto que pagaba mejor y me devolvieron mis horas. Llevé a la abuela a su lugar favorito, un viejo restaurante polvoriento con pisos de damero y el peor café del estado. Ella se rió más en 1 hora de lo que había visto en 5 años.
Extraño esto, dijo, mojando sus papas fritas en su batido. ¿Quieres decir que tus arterias pasan por alto esto? Bromeé. Ella se encogió de hombros. Prefiero morirme de risa contigo que ahogarme con camarones de crucero con esas serpientes. Justo. Pero incluso la paz tiene sus fantasmas. No llamaron, pero hablaron. Ah, hablaron. Emily publicó en Facebook que algunas personas no entienden lo que significa el perdón y lo comparó con una foto de ella encendiendo una vela en la iglesia. Mamá les dijo a parientes lejanos que había manipulado a la abuela en su vejez, omitiendo la parte en la que ella usó la pensión de la abuela para pagar su deuda de cirugía plástica. ¿Jacob? Ah, Jacobo. Se volvió completamente delirante. Publicó un reel sobre hermanos tóxicos con audio de sucesión, actuando como si fuera el heredero traicionado de algún imperio roto. El título, algunas personas prefieren verte caer que levantarte contigo. Me reí durante 10 minutos seguidos. ¿Levantarte contigo? Intentaste quemarme vivo y bailar en las cenizas. Querían reescribir la historia, pero yo tenía los recibos y no iba a volver a las sombras. El punto de inflexión llegó 3 semanas después. Estaba en el supermercado con la abuela, empujando su carrito, llenándolo con latas de sopa y ginger ale, cuando una mujer se nos acercó, mayor, elegante, claramente familiar. Lo siento, dijo, mirándome directamente. ¿Eres tú el del artículo? Me puse tenso. Ella sonrió. El que salvó a su abuela. Parpadeé. Yo, supongo. Miró a la abuela y luego a mí. Solo quería decirte gracias por levantarte, por no quedarte callada. A mi madre, le hicieron lo mismo, pero nadie luchó por ella. Ojalá alguien lo hubiera hecho. Me tocó el brazo, suave y brevemente, y luego se alejó. Me volví hacia la abuela. Estaba congelada, con la mano en la lata de sopa y las lágrimas brotando de sus ojos. No pensé que nadie nos hubiera visto, susurró. Ahora lo hacen, dije. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba solo de dinero, venganza o demostrar que no era un perdedor. Se trataba de decir la verdad en voz alta. Finalmente. ¿La mejor parte? Ya terminé de explicarme. Ya no necesitaba gritar. La verdad ya se había abierto camino en el mundo, arrastrando sus nombres detrás como una bolsa de basura abierta por el pavimento. Cada vez que publicaban, la gente recordaba cada vez que mentían. Alguien en los comentarios les recordó quiénes eran realmente. Mamá intentó reconstruir su imagen. Regresé a casa para Navidad. La casa estaba vacía, excepto por la abuela comiendo las sobras. Una nota decía, gasté su préstamo de $8,500 en un crucero familiar. Cuídela. La abuela dijo, arreglaremos esto. Solo asentí. Días después, estaban rogando. No llamé. Era la casa de mis padres, la que prácticamente había pagado, y se suponía que estaría en casa para Navidad, como lo prometí, como siempre lo hice. Pero cuando abrí la puerta principal, la calidez y la alegría que esperaba no existían. El árbol estaba encendido, seguro. La estrella de plástico barato parpadeó como si intentara disculparse, pero el silencio era pesado. No hay voces, ni papel de regalo, ni canela ni galletas quemadas, solo el leve tintineo de un tenedor contra un plato. Hola. Grité con cautela, interviniendo. Aquí, cariño, llegó una voz desde la cocina, suave, cansada. Doblé la esquina y allí estaba ella, la abuela, sentada sola a la mesa con su suéter de punto morado y un plato de relleno frío y jamón a medio comer frente a ella. Parpadeé. ¿Dónde están todos? Ella no respondió al principio. Ella simplemente me dio una sonrisa triste y desdentada y deslizó una nota doblada sobre la mesa. Le temblaron las manos. Lo recogí. Ni siquiera estaba en un sobre, solo una hoja rota de papel de cuaderno. Mi nombre estaba garabateado con bolígrafo negro. Gasté tu préstamo de $8,500 en un crucero familiar. Lo siento. Cuida a la abuela mientras no estamos. Con amor, mamá. Me quedé mirando. No hablé. Mi cerebro dejó de procesar palabras relacionadas con préstamo y crucero. Ese dinero fue para mi cirugía dental.
Había ahorrado durante más de un año. La abuela me observaba como un soldado observa un campo minado, con atención y en silencio. Supongo que no pensaron que te importaría, dijo suavemente, doblando una servilleta. Se fueron ayer. Me senté con fuerza. El asiento parecía más frío que la habitación. Sin previo aviso, sin llamada telefónica, simplemente tomé el dinero y te dejé aquí, susurré. Ella soltó una risa seca. Oh, cariño, sabes que solo llaman cuando quieren algo. Asentí lentamente. Mis manos se apretaron debajo de la mesa. Esto no era nuevo. Fue simplemente más fuerte. La abuela tomó un pequeño sorbo de jugo de naranja, me miró fijamente a los ojos y dijo, arreglaremos esto. No dije nada, pero por dentro algo se rompió. Y algo más, algo mucho más frío, empezó a crecer. Esa noche la abuela se acostó temprano. Dijo que estaba cansada, que sus caderas no podían soportar mucho más esperar. Me besó en la mejilla, me dio unas palmaditas en el brazo y susurró, siempre fuiste la única que fue amable. Y luego se alejó arrastrando los pies con esa pequeña cojera que tuvo después de caerse por las escaleras hace 2 inviernos, por la que nadie más la llevó a rehabilitación. Me senté sola en esa casa durante horas, sin televisión, sin luces, solo esa nota, el préstamo, mi dinero, el dinero por el que trabajaba en turnos de noche, fines de semana, días festivos, conduciendo Uber, trabajando por cuenta propia, saltándome comidas, saltándome el sueño. $8.500 gastados en un crucero. Abrí el chat del grupo familiar. Silencio. Ni siquiera una feliz Navidad. Me desplacé hacia arriba. El último mensaje de mi mamá era de noviembre, no olvides transferir el préstamo a la cuenta de papá. Necesitamos reservar antes de que suban los precios. Préstamo. Nunca lo llamaron regalo porque sabían que no lo era. Recordé la voz de mi mamá cuando propuso la idea. Es solo un préstamo a corto plazo. Le reembolsaremos el dinero a más tardar en febrero. Siempre puede reprogramar su asunto dental. Asentí, porque eso es lo que siempre hice. Cuando pidieron dinero para la matrícula escolar de Jacob, asentí. Cuando pidieron ayuda con la deuda de juego de papá, asentí. Cuando Kelly necesitó alquiler después de perder su trabajo, es decir, renunciar porque su jefe era malo, asentí. Siempre asentía, porque si no lo hacía, era egoísta, inútil, desagradecida. Porque la familia es lo primero. Porque después de todo lo que hemos hecho por ti, lo has hecho por mí. Me echaron cuando tenía 17 años porque me negué a mentir por Jacob después de que robó los analgésicos de la abuela. No se presentaron a mi graduación universitaria. Demasiado ocupada ayudando a Emily a mudarse a la casa de su novio. Se olvidaron de mi cumpleaños 3 años seguidos. Pero cuando se trataba de dinero, de repente volví a ser familia. A la mañana siguiente, tenía respuestas. No estaban solo en un crucero, estaban en el Aurora Majestuosa, un barco de lujo que navega por el Caribe durante 10 días, cubierta elegante, mayordomo privado, acceso a la piscina infinita, comida gourmet, $3.000 por persona. 4 de ellos. Lo sé porque Emily publicó una foto en Instagram cuando debió haber. Se me olvidó impedir que los viera a los 4 en batas de baño, brindando copas de champán. El pie de foto decía, finalmente, un poco de paz lejos de todas las sanguijuelas y la negatividad. ¿Sanguijuelas? Me reí a carcajadas. Usaron mi dinero, abandonaron a la abuela con las sobras y me llamaron sanguijuela. Ese fue el momento en que se rompió el último cable dentro de mí. Ya no estaba triste. Ni siquiera estaba enojado. Estaba concentrado. Esa noche, la abuela me encontró en el garaje. Estaba encorvado sobre el viejo archivador de papá, rodeado de montones de billetes y registros viejos. Ella no dijo nada, solo me observó mientras yo hojeaba décadas de mentiras. Necesito saberlo todo, le dije. ¿A dónde fue el dinero? ¿Qué hicieron? ¿Quién participa? Se sentó a mi lado, sacó un cuaderno descolorido y empezó a pasar páginas. Empecemos con 2016, dijo. Fue entonces cuando tu madre tomó mi cuenta de pensión. A medianoche ya teníamos números. Al día siguiente, teníamos un plan.
Entraron en el camino de entrada como reyes, las mismas personas que nos dejaron a mí y a la abuela con una nota y un refrigerador lleno de que la ha estropeado, y ahora regresaron a casa como héroes que regresan de la guerra. Su risa se extendió por la casa incluso antes de que se abriera la puerta. Emily entró primero, arrastrando una maleta de diseñador, el cabello trenzado con cintas y las uñas recién hechas. Uf, estoy muy contenta de estar de regreso. Esa última cena en el barco me dio urticaria. Detrás de ella, mi madre entró con la